Un gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, sí, gringo nomás, tranquilo. Con eso, es así ya hace mucho tiempo. ¿Cómo les Bueno, va? Buenos días. la verdad, un gusto. Sé que nos conocemos por ahí en el paso de la facultad, cuando éramos, no vamos a hablar de data de la edad, pero sé que has sido alguien que ha pregonado el rock de este país en Córdoba y eso es muy valorable. Y que, bueno, debido a las noticias de esta mañana tendrás que tener tu respuesta a la situación de la que vivimos los argentinos con la desaparición del indio. Sí, sí, obviamente respuesta claramente no hay. Es algo que son ese tipo de cosas que uno sabe que van a pasar, pero nunca está preparado para cuando pasan, ¿no? Claramente. Cuando sucedió lo de Diego Maradona, cuando sucedió lo de Gustavo Cerati, creo que estamos en presencia de ese tipo de impactos sociales, me animo a decir, el mayor referente de la historia de la cultura argentina, digamos, no tanto por su obra, sino por su significancia y por su llegada popular. Creo que no tenemos en la historia a alguien que haya generado lo que generó un tipo como Carlos Alberto el Indio Solari, ¿no? Por eso es un día demasiado fuerte, demasiado impactante, que, bueno, nos atraviesa a todos, sobre todo los que hemos seguido su obra. Lamentablemente yo nunca pude entrevistarlo ni estar cara a cara con él, pero sí, obviamente, verlo en vivo varias veces y eso ya es suficiente. Si tuvieras que dar una, como te dije recién, la respuesta a lo que ha sido su trayectoria musical y lo que ha también trasladado en materia de edades, de generaciones y que hoy todavía hacía hasta hace no mucho tiempo algunas presentaciones con los fundamentalistas, su fundación con Sky Bellinson, ¿cómo lo describís al indio? Bueno, hace ya mucho, desde el año 23 que él hace el comunicado oficial que no se iba a presentar más en vivo, y de ahí ya se sabía que la cosa no estaba bien. Él venía luchando con este mal de Parkinson hace mucho tiempo. Lo que pasa es que su vida siempre fue de un hermetismo casi absoluto, ¿no? Él siempre se manejó con una privacidad muy hermética. Entonces, nunca se supo realmente la gravedad de la situación y que tenía, ni nunca hubo ningún parte ni nada. Sí, cómo seguía funcionando su banda sin él, que inclusive lo tuvimos hasta la semana pasada acá en Jesús María, y él presentándose de manera virtual, a través de pantalla, o en algunos casos lo hizo con holograma, pero es, a ver, es muy difícil definirlo porque estamos hablando de alguien que, bueno, que atravesó casi todas las edades y las etapas de lo que fue la cultura argentina de la década del 60 en adelante, ¿no? Desde el under de los primeros redonditos de la década del 70, ya un poco la consolidación como banda en los 80 y el boom social que significó la banda en los 90, la separación en el 2001, en Córdoba su último show, y ahí más una carrera solista que directamente se disparó a niveles estratosféricos con respecto a las convocatorias, ¿no? Por eso decía, yo creo que es uno de los tipos que en el mundo ha movilizado masas de 300, 400 mil personas, no gratis, sino con entrada paga, que no sé cuántas veces se ha dado esto. Por eso estamos hablando de un fenómeno único, único e irrepetible, ¿no? Es mucho más que un artista, mucho más que un músico, mucho más que un compositor o escritor de canciones, un tipo que evidentemente tuvo una influencia a nivel masas, solo comparar, no sé, con líderes casi religiosos, te diría. Martín, buen día. Cintia Vélez te saluda. ¿Por qué crees vos Hola. que se convirtió en esta leyenda tan grande y que se diferencia, en qué se diferencia de otros líderes también del rock? Porque él, en cierta forma, es único, tanto en lo musical como en lo social también. Claro, justamente lo que comentaba recién, creo que ahí donde marca la diferencia, que es mucho más que un artista, y son fenómenos casi inexplicables. Sí, Eh, hablando artísticamente siempre fue un sí, transgresor, Martín, ¿no? Creo, digo, sí, desde no, su... más que transgresor, siempre, digamos, a ver, se encontró una fórmula de trabajo en la época de Los Redondos, que es la que explotó al máximo, que tiene que ver en parte con esto que decíamos recién. Esta cosa del hermetismo, esta cosa de no mostrarse, esta cosa de crear todo una aura mística alrededor de él, y creo que la diferencia con el resto es que él llegó a ser un mito en vida.
¿no? Claro. Digamos, comparativamente con lo que fue Spinetta o Gustavo Cerati, que eran mortales, digamos. El Indio siempre estuvo como un plus con respecto a eso, que nadie sabía ni dónde vivía, bueno, más allá obviamente de la casa de Parque La del Bar, pero digo, siempre tuvo una nube de misterio en su entorno, que creo que eso es lo que lo hizo Aún más alcanzar a todavía, niveles. claro. Sí, Yo por imagínate, supuesto. voy a contar una infidencia. Yo nací, crecí, no escuchando a él, pero siempre estuve apegado porque no había nadie que no me conociera que me decía Patricio Rey. ¿Cómo andás? O sea, por mi nombre. Claro. Fíjate vos cómo logré Claro. siempre tenerlo cerca, por más que obviamente he escuchado, soy de una generación de la que formó parte del recién lo que narrabas, que fue su boom, pero siempre a todo aquel que yo me presentaba, alguien que por primera vez me saludaba, decía Patricio Rey, me decían. Claro. Siempre me han puesto de esa manera, digo por el nombre justo, ¿no? Pero creo que sí, Sí. el misterio que rondó en sus círculos más concéntricos lo popularizó de una manera, creo que más allá de lo que vos estás narrando, ¿no? Sí, bueno, es así. Y a todo esto tenemos una obra maravillosa de todos los discos de Los Redondos y lo que él hizo como solista. Un tipo con una pluma única, con una dialéctica, con un lenguaje casi propio, las letras encriptadas, esto de hablar con mensajes metalingüísticos y esta cosa de Un bueno, justamente. distinto para la época, digamos, siempre. No, y para eso voy, ¿qué época? Son muchas épocas, Claro, ¿no? Porque hablar de indios, hablar de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010. Claro. Un tipo que estuvo vigente siempre y su figura fue increciendo, ¿no? Ujú. Hasta que llegó un punto que le pasó lo que pasó con Los Redondos anteriormente, esto de no poder manejar su propio público, de haber generado un monstruo tan grande que se lo comió él mismo, ¿no? Esto fue Fíjate, así. qué título me dejas. Martín, la verdad que gracias por darnos estos minutitos y obviamente poner el rock también de Córdoba en nombre tuyo, obviamente de muchos otros también colegas, pero para que nos describas. Te pregunto para el final, ¿qué mejor tapa, qué mejor disco te ha generado esta mañana esta noticia, por ejemplo? Si tuvieras que escuchar hoy. Y a ver, obviamente que me quedo con Octubre, que es el segundo disco de Los Redondos, que fue un poco la piedra basal de todo lo que vino después, y es el disco que tiene Jijiji, que es uno de los máximos hits de la historia del rock argentino. Bueno, yo hoy por hoy estoy en una radio colega como es el LB2 y esta noche tengo mi propio programa que es Rockerazo a las 21 horas, así que ahí vamos a estar haciendo un especial obviamente de esto y hablando de esto. Gentilmente, bueno, gracias. gentilmente, gracias a Juan que me pasó a la producción y muy amable por haber tenido estos minutos con La Diferencia para con nosotros. Por favor, un abrazo grande. Gracias. Chao.